Buenas tardes para todas y todos. En la clase de hoy vamos a trabajar un poco acerca de ejercicios que podemos desarrollar ya matemáticamente con respecto al tema de las leyes de los gases. Entonces nuestro objetivo de esta clase va a ser calcular el valor de distintas variables de los gases a partir de la aplicación de los conceptos de las leyes. Entonces vamos a arrancar con un ejemplo de un ejercicio para una ley de Boyle. Entonces este ejemplo dice lo siguiente, dice a presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. La pregunta es ¿cuál será la presión que se ejerce? En este sentido, como que yo desarrollé una serie de pasos que podemos seguir para poder empezar a trabajar cada uno de los ejercicios. Estos pasos se pueden aplicar a todas y cada una de las leyes que vamos a ver acá, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la de ley combinada de los gases. ¿Listo? Entonces, arrancamos por un primer paso y es definir quiénes son las variables. ¿Cómo vamos a hacer esta definición de las variables? Muy sencillo. Al leer el ejercicio vamos a revisar cuáles de esas propiedades que hablábamos, presión, volumen, temperatura o número de moles, están cambiando y cuáles se mantienen constantes. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio, si nos damos cuenta, nos aparecen dos datos de litros, es decir, dos datos de volumen distintos. Eso quiere decir que el volumen cambió, así que él va a ser una de nuestras variables. El segundo dato que está cambiando son las atmósferas, ¿listo? O la presión, y está pasando de una presión de 17 atmósferas a una que no conocemos y debemos hallar. Y nos dice que la temperatura de nuestro sistema es constante, por tanto, pues esta no va a tener variaciones, y como no nos mencionan el número de moles, pues sabemos que ellas van a permanecer constantes también. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Definir quiénes son mis variables, en este caso son la presión y el volumen. Una vez las tenemos definidas a ellas, vamos a mirar cuáles son los datos que hay en cada uno de los estados. Entonces, el estado 1 de mi sistema nos dice que tiene una presión de 17 atmósferas y 34 litros de volumen. Y luego nos dice que el sistema experimenta un cambio y ese cambio hace que el sistema empiece a ocupar 15 litros de volumen ahora. Y nos pregunta cuál es la presión. Entonces hacemos una tabla con cada uno de esos estados. Decimos que en el estado 1 la presión y el volumen son 17 y 34 respectivamente para presión y volumen. Y en el estado 2 la presión no la conocemos y el volumen sabemos que es de 15 litros. Una vez tenemos definidas esas variables, entonces podemos empezar a desarrollar el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les recomiendo que siempre tratemos de dibujar el sistema para determinar la relación de ambas variables. En este sentido, yo tengo un sistema que va a ser este. Inicialmente ese sistema tenía una presión de 17 atmósferas y tenía 34 litros de volumen. Y si se dan cuenta de este sistema, de un estado a otro, el volumen disminuye. ¿Listo? Como nuestra otra variable es la presión, pues evidentemente para poder disminuir el volumen, yo lo que debo hacer es aumentar la presión del sistema. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en este yo tenía una presión bajita y en este tengo una presión alta. Y en el sistema 1 tenía un volumen alto, esta es presión baja, tenía un volumen alto y aquí tengo un volumen bajo. Cuando yo he determinado esa relación, entonces puedo saber que ella es inversamente proporcional. Y ya con este dato yo puedo empezar a deducir la fórmula. Entonces recordemos que para deducir la fórmula lo primero que tengo que hacer es saber quiénes son las variables, en este caso presión y volumen, saber que tengo dos estados, el estado 1 y 2, y que los tengo que representar en la ecuación. Entonces estaría estado 1 y estado 2. Y que esta relación me sirve para determinar qué operación debo hacer entre las variables. Como la relación es inversa, entonces la operación que debo hacer es una multiplicación. Y por tanto, la fórmula va a ser la que aparece a continuación. Presión 1, volumen 1 por presión 2, volumen 2. Finalmente, lo único que nos queda es entonces despejar la incógnita y hacer la operación. ¿Quién es mi incógnita? La presión 2. Cuando yo despejo, entonces paso el volumen al otro lado a dividir la presión 1 y el volumen 1. La ecuación me va a quedar de esta forma y pues finalmente reemplazo los datos y hago la operación para obtener el valor de la presión 2. ¿Listo?
Si nosotros seguimos esta secuencia de pasos, les aseguro que va a ser muy fácil resolver cada uno de los ejercicios y se los voy a demostrar a continuación. La siguiente ley que vamos a determinar va a ser la ley de Charles y eso lo vamos a hacer con este ejercicio. Dice, se encuentran 6 litros de un gas ideal a 24 grados centígrados y una presión constante. ¿Cuánto disminuye su temperatura para que el volumen del gas ahora sea de 4 litros? ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuevamente con nuestra secuencia de pasos. ¿Quiénes son las variables en este caso? Pues yo estoy hablando en el ejercicio de litros, de temperatura y de presión. Sin embargo, me dicen que la presión es constante, es decir, que mis variables van a ser la temperatura, que es lo que me están preguntando digamos, en el enunciado, y los litros que están pasando de 6 a 4. ¿Listo? Es decir, que mis variables van a ser tanto la temperatura como el volumen del sistema. Una vez tengo definidas las variables, entonces vamos a revisar cuáles son los datos del estado 1 y los datos del estado 2. En el estado 1 tenemos un gas que ocupa 6 litros y tiene una temperatura de 24 grados centígrados. Y en el estado 2 tenemos una temperatura que desconocemos y un volumen de 4 litros. Definimos los dos estados, ponemos los datos y a estos ejercicios que contienen la temperatura, ley de Charles y ley de Gay-Lussac, que tienen la temperatura dentro de sus variables, vamos a tener una consideración especial. Y es que todas las temperaturas deben cambiarse siempre de escala y deben cambiar de grados centígrados a Kelvin. ¿Listo? Esto tiene una razón de ser y es que la escala de grados centígrados tiene números negativos, mientras que la escala de Kelvin es absoluta, es decir, que todos los valores que tenga son positivos. Si yo dejo una escala con un valor negativo, el resultado de volumen, de presión o de número de moles me va a dar negativo. Y eso sería imposible. Yo no puedo tener un espacio que ocupe menos 10 mililitros, no puedo tener una presión de menos 10 atmósferas, o sea, hacer una presión inversa, no sé, no tendría mucho sentido y no puedo tener moles negativas. ¿Listo? Entonces siempre tengo que cambiar esa escala de grados centígrados a Kelvin. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a la temperatura que me den en grados centígrados le voy a sumar esta cifra, 273.15. ¿Listo? Y eso me va a dar el valor en Kelvin. En este caso entonces mi temperatura va a ser de 297.15 Kelvin. Una vez yo haya llevado a cabo este paso, pues voy a continuar con los que teníamos anteriormente. ¿Qué debo hacer ahora entonces? Dibujar el sistema y determinar la relación de variables. En ese sistema yo tenía un cilindro, en ese cilindro contenía 6 litros de gas y ese gas estaba a una temperatura de 24 grados centígrados. Después lo tuve que modificar y el volumen de ese gas se redujo. ¿Listo? Entonces yo tenía aquí un volumen grande de 6 litros y en el nuevo recipiente voy a tener uno de 4 litros. ¿Cómo logro hacer esto? Para que yo tenga un volumen muy grande y con un cambio de temperatura tenga un volumen muy pequeño, lo que yo debo hacer es enfriar el recipiente. ¿Qué quiero decir eso? Que este debe estar caliente y este debe estar frío. ¿Listo? Este debe tener calor y este debe estar un poco más frío. Y en ese sentido vamos a mirar cómo están las variables. Aquí yo debería tener una temperatura alta con un volumen alto y aquí debería tener una temperatura baja con un volumen bajo. Y en este sentido la relación de mis variables es directa. Una vez tengo eso definido, pues vamos a deducir la fórmula. Entonces, ¿quiénes son mis variables? Son el volumen y la temperatura. ¿Cuántos estados tengo? Tengo 2, así que ellos los debo definir en la fórmula. Estado 1 y estado 2. Ahora, ¿qué debo hacer cuando tenga definidos los estados? Pues sencillamente tengo que revisar cómo queda la operación. Y la operación me va a quedar de la siguiente manera. Como la relación es directa, la operación que yo voy a hacer es una división. Y recordemos que la temperatura, por ser una variable independiente, siempre va a ir en el denominador. Es decir, que la fórmula me va a quedar de esta manera. Una vez la tenga, lo único que me falta es despejar la incógnita y operar. ¿Quién es su incógnita en este momento? Pues va a ser la temperatura 2. ¿Cómo va a despejar esa incógnita? Recuerden que yo no puedo dejar en un despeje la incógnita en el denominador, así que lo primero que debo hacer es subirla hacia acá y que me quede en el numerador. ¿Eso qué quiere decir? Que la fórmula me quedaría más o menos de esta manera.
Me quedaría T2 por B1 sobre T1 sería igual a B2. ¿Listo? Como lo que tengo que despejar es esta T2, pues tengo que quitarle tanto el volumen como la temperatura 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues esta temperatura 1 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y este volumen está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Cómo le va a quedar entonces esa ecuación? De esta manera. Volumen 2 por la temperatura 1 dividido en el volumen 1. Y lo único que nos resta es reemplazar los datos y hacer la operación. Esta operación evidentemente le va a dar el resultado de la temperatura en Kelvin. Bueno, si por alguna razón la temperatura se la piden en grados centígrados, pues usted tendría que hacer la conversión nuevamente de esa temperatura a grados centígrados. Con la misma dinámica funciona un ejercicio de Gay-Lussac. Entonces en este caso dice así: la rueda de un auto contiene aire a una presión de 2.5 atmósferas y la temperatura es de 20 grados centígrados. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende hasta 50 grados centígrados dentro de la llanta. La pregunta es, ¿qué presión tendría el aire de la rueda? ¿Listo? Entonces, en el mismo orden de ideas, lo primero que hacemos es definir las variables. ¿Quiénes son las variables en este caso? Nos dan un valor de presión, nos dan un valor de temperatura. Y luego nos vuelven a dar un valor de temperatura y nos preguntan sobre la presión. Evidentemente nuestras variables son esas dos, presión y temperatura. Después vamos a definir los datos de cada uno de esos estados. En el estado 1 mis datos dicen que tengo 20 grados de centígrados de temperatura y 2,5 atmósferas de presión. Y en el estado 2 me dice que tengo 50 grados de temperatura y no conozco la presión, así que ya va a ser mi incógnita. Como tengo involucrada la presión dentro de estos ejercicios, entonces la temperatura, tengo que cambiar de escala de centígrados a Kelvin. Vamos a arrancar con la primera, son 20 grados centígrados más 273,15. Eso me va a dar 293,15 Kelvin. Y en el caso de la segunda temperatura voy a tener 323,15 Kelvin. Una vez he cambiado esos valores, me queda dibujar el sistema y determinar la relación que tiene. Entonces en este caso este sistema está dibujado más o menos así. Al principio yo tenía una temperatura bajita que era de 20 grados centígrados y después subí la temperatura del sistema. Como él no varía de volumen, la tapa siempre va a estar a la misma altura. Y cuando yo agrego o aumento la temperatura dentro de un sistema, las moléculas se ponen a moverse más rápido, chocan más fuerte contra el recipiente y como consecuencia aumenta la presión. ¿Listo? Entonces, en este sentido, mi ejercicio iría de la siguiente manera. Yo tenía inicialmente una temperatura baja y por tanto tenía una presión baja. Ahora tengo una temperatura alta y por tanto tengo una presión alta. Eso quiere decir que mi relación es directamente proporcional. Para deducir la fórmula, lo mismo de siempre. Mis variables son temperatura y presión. Tengo que tener los dos estados, presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Y como la variable es directamente proporcional, voy a dividir la presión entre la temperatura abajo por ser una variable independiente. Y lo único que me resta entonces es despejar la variable que estoy buscando y hacer la operación. ¿Listo? Entonces en este caso, para poder despejar la incógnita, como es la de arriba, no hay necesidad de dar mucha vuelta, lo único que tengo que hacer es pasar la temperatura al otro lado, multiplicar. Y la ecuación me va a quedar de esta manera. Y una vez la tengo despejada, reemplazo los datos y hago la operación. Y eso es todo para la ley de Gay-Lussac. Tense cuenta que las tres primeras han ocupado prácticamente el mismo procedimiento. Finalmente, para la ley combinada de los gases, tengo un ejercicio que dice así. Entonces dice, usted tiene una burbuja, se libera una burbuja de 25 mililitros de un tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas y una temperatura de 11 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es el volumen de esa burbuja cuando va a alcanzar la superficie del océano, donde la presión es 1 atmósfera y la temperatura es de 18 grados centígrados? ¿Listo? Entonces, una vez he identificado los datos, nuevamente voy a revisar quiénes son las variables.
Entonces, en primera instancia, tengo aquí 25 mililitros y aquí me preguntan un nuevo volumen. Eso quiere decir que el volumen cambió. El volumen va a ser una variable. La segunda, entonces tengo aquí atmósferas, aquí tengo atmósferas, ellas cambiaron de 4 a 1, eso quiere decir que la atmósfera será una variable también. Y finalmente la temperatura pasó de 11 grados centígrados a 18 grados centígrados, es decir que ella también es una variable. Cuando yo tengo tres variables en juego, indiscutiblemente le estoy hablando a usted de la ley combinada de los gases. Y lo siguiente que debo hacer es definir entonces los datos que voy a tener en cada uno de los sistemas. ¿Listo? Entonces, en el caso del sistema 1 o del estado 1, voy a tener 25 mililitros, 4 atmósferas y 11 grados centígrados. En el caso del estado 2, yo voy a tener una atmósfera, 18 grados centígrados y un volumen desconocido. El siguiente paso, como hay temperaturas, cambiar las temperaturas de Celsius a Kelvin, y eso lo voy a hacer sumando 273 a cada temperatura. Una vez tengo este valor establecido, entonces lo que voy a hacer es dibujar el sistema. Y este sistema me parece importantísimo como pensarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Dibujar todas las condiciones iniciales. Es decir, yo voy a poner el sistema a X presión, lo voy a poner a X volumen y lo voy a poner a X temperatura. Y voy a empezar a dibujar el sistema 2 tratando de interpretar el primero. En el sistema 2 la presión debe disminuir, es decir que esta tapita de acá debe aparecer un poco más arriba, ¿listo? Porque yo le solté presión al recipiente. Y aparte la temperatura pasó de 11 a 18 grados centígrados, es decir que el termómetro debe estar un poco más coloreado. En ese sentido el sistema nos quedaría así. Y como la tapita se desplazó, eso quiere decir que el volumen también aumentó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar la relación entre esas variables. Mi pregunta es el volumen, así que yo voy a empezar a mirar cómo se relacionaron esas variables. Yo tengo una variable de presión que influye en el volumen, ¿listo? Cuando yo liberé la presión en este sistema 2 hice que el volumen fuera más grande, es decir, a menor presión el volumen fue más grande y esta relación es inversa. Ahora, si miramos la de la temperatura con respecto al volumen, cuando yo aumenté la temperatura, el volumen del tarro funcionó o aumentó. Eso quiere decir que la relación es directamente proporcional. ¿Listo? Una vez teniendo esos datos, entonces vamos a tratar de deducir la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si presión y volumen son inversamente proporcionales, pues en teoría ellas dos deben multiplicarse. ¿Listo? Y si volumen y temperatura son directamente proporcionales, ellos deben dividirse. Es decir, que yo debería dividir esto en T. ¿Listo? Como estoy haciendo una multiplicación, entonces voy a dividir toda la multiplicación de P por B, la voy a dividir en T. ¿Listo? Y la ecuación me quedaría más o menos de esta forma. Ahora, ¿qué debo hacer en el ejercicio? Sencillo, buscar quién es mi variable, el volumen, y después ¿qué hago? Despejar. Este lo paso a multiplicar, este lo paso a dividir. Cuando ya tenga despejada la incógnita, opero y listo, estuvo hecho el ejercicio. Me alegra mucho si entendieron, si tienen algún tipo de dudas me pueden preguntar con mucho gusto. Un abrazo grande.